Dragon Ball Hakai capítulo 11. Como vimos previamente en Dragon Ball Hakai, Goku había sido transformado en el dios destructor del universo 6 al tiempo que su vida se había unido a una nueva Kaioshin llamada Liai. Mientras tanto, en el universo 7 Vegeta continuaba entrenando arduamente con Bills y Whis, mientras que Freezer y su hermano Cooler buscaban unas misteriosas criaturas llamadas bestias primordiales, y habían logrado hacerse con una llamada Janemba. Estos monstruos eran en realidad 5 fragmentos del dios del todo de otro reino distinto al de Zeno llamado Zarat. Hacía miles de millones de años ese dios había querido invadir los dominios de Zeno, pero había sido derrotado y su cuerpo separado en 5 bestias. Y ahora, poderosos dioses de la realidad de Zarat llamados magos celestiales habían venido a la realidad de Zeno, con la intención de volver a reunir a las 5 bestias y restaurar el poder de su propio dios del todo. Los guardianes celestiales, quienes eran exdioses destructores que velaban por las relaciones entre los universos de Zeno, habían sido aniquilados casi todos. Y Paikuhan, el líder de estos y el primer dios destructor del universo 7, había dado aviso a los 12 dioses de la destrucción para que se prepararan para ir a la guerra, la cual se avecinaba en los dominios de Zeno y los dominios de Zarat. ¿Qué pasará a continuación? Este es un manga escrito y producido por Hakai. Todos los links los dejaremos en la descripción para que puedan seguir ayudando a crecer este gran fan manga. Luego de una breve reunión con los demás dioses, donde la mayoría le había hecho un bullying a Goku y Jiren lo había acosado, este regresó a su planeta de la destrucción en el universo 6, intrigado por lo que Paikuhan había dicho sobre aquellos misteriosos magos celestiales, y pensando a su vez si es que acaso podrían enfrentarlos. Aunque lo más importante ahora era el hecho de poner en riesgo el capullo de la bestia primordial del universo 6. Para su desgracia, Vados aún seguía reunida con el sumo sacerdote y los demás ángeles. Ellos también tendrían el rol en esta guerra que se avecinaba después de todo. Pero lo cierto es que aquello complicaba mucho a Goku, pues no tenía ni idea de dónde podría estar el capullo de aquella misteriosa bestia primordial. Así que como Vados no estaba, el Saiyajin decidió de inmediato consultar con su Kaioshin, la cual también acababa de ocupar su cargo de diosa. Luego de tener algunos problemas para encontrar el ki de su contraparte divina, el Saiyajin se concentró fuertemente, recordando la estructura del universo que le había explicado Vados. Así pudo encontrar el planeta supremo y teletransportarse hasta él. Justo en aquellos momentos, el asistente del Kaioshin Hugua se encontraba enfrentando a Liai. Ambos tenían un combate de esgrima, cuando de pronto Goku apareció en el medio y recibió 2 espadazos, estos al mismo tiempo. Las hojas de las cuchillas se rompieron por el contacto con el poderoso cuerpo del destructor, o quizá por la cabeza tan dura del Saiyajin, pero aquello no hizo que a Goku le doliera menos. Agarrándose la cabeza comenzó a quejarse de que si acaso estaban buscando matarlo, ante lo cual Yai gritó que era culpa de él por aparecer así como así de la nada. Hugua muy serio le inquirió el motivo por el cual el Hakaishin había decidido ir al planeta sagrado, ante lo cual Goku alzó la cabeza y les dijo que necesitaba de su ayuda. Mientras eso ocurría allí, en el universo 7, Vegeta continuaba perfeccionando su Hakai, entrenando con las rocas del planeta de la destrucción, aprovechando que ni Bills ni Whis se encontraban en esos momentos. El ángel lo había curado a la perfección luego de su estadía en la dimensión de la antivida, así que el Saiyajin ya estaba de vuelta empujando sus propios límites más allá de la lógica. Vegeta sonrió complacido al ver que sus poderes habían aumentado, y en ese mismo instante tanto Paikuhan como Bills llegaron al planeta de la destrucción. «Vaya, ¿así que ya te has levantado?», preguntó el gato de una manera burlona nada más verlo. El príncipe hizo caso omiso de esto mismo y en cambio centró su atención a Paikuhan, dándose cuenta de que aunque no emitía ningún ki, su presencia era incluso más imponente que la del propio Bills. Viendo que Vegeta centraba su atención en el guardián celestial, el dios destructor decidió presentarlo, apenas comentando que aquel tenía asuntos por atender en su universo. Por su parte, Paikuhan miraba a su alrededor buscando a Whis, y al no verlo por ninguna parte, concluyó que aún debía estar reunido con el sumo sacerdote y los demás ángeles, algo que lamentó pues anhelaba verlo nuevamente. La mención del ángel intrigó a Vegeta, quien le preguntó al recién llegado si acaso él conocía a Whis. Ante esto, Paikuhan explicó que por supuesto, pues Whis había sido su maestro cuando él mismo era un dios destructor en el universo 7, el primer dios destructor de ese universo, de hecho.
No queriendo alargar más la charla, Bills le preguntó al guardián celestial sobre cómo debían seguir ahora, y este le explicó que Freezer y su hermano Cooler se habían hecho con el capullo de Janemba, así que era necesaria la intervención del propio dios de la destrucción de ese universo para quitarles la bestia primordial a esos mortales. El solo nombre de Freezer generó una mueca seria en Vegeta. Nada más ver cómo este ya estaba nuevamente haciendo de las suyas. Habiendo hablado sobre Janemba, Bills inquirió entonces sobre qué pasaría con la bestia Majin Buu. Una parte de su poder había sido drenada por Bibidi, esto cuando invocó al monstruo. Sin embargo, gran parte de sus poderes continuaban en reposo en ese universo, pues el hechicero solo había convocado una fracción de la energía de Buu al crear a su Majin. El guardián respondió de forma tranquila diciendo que ya había mandado a alguien de mucha confianza para que se encargara de poner a salvo el capullo de Buu. De esta forma vemos como justo en aquel momento otro de los guardianes celestiales se apoderaba del capullo de la bestia primordial y lo sacaba de un inmenso océano de magma para así llevarlo al planeta celestial. Al escuchar que otro guardián estaba allí interfiriendo en su universo, Bills comenzó a molestarse, diciéndole a Paikuhan que había resultado ser muy atrevido y alguien bastante entrometido. Después de todo, Liqueur, Bermode y Goku iban a encargarse de defender sus propias bestias primordiales, y por ese motivo él pensó que iba a hacer lo propio en su universo, no estar siendo cuidado por Paikuhan como si fuera su niñera. Sin entender todo lo que ocurría, Vegeta fue cobrando interés en los eventos al escuchar el nombre de Goku, mientras que el gran maestro de los guardianes celestiales explicaba que el universo 7 sería el primer objetivo de ataque enemigo, esto por tener a dos bestias en ese lugar. Encima de todo, una de ellas, Majin Buu, había sido fragmentada por el mortal Bibidi, mientras que Janemba estaba en posesión de otros mortales. Todo porque el dios destructor era muy descuidado y perezoso, así que por eso esos guardianes habían decidido actuar rápidamente al escuchar esto, cosa que realmente molestó a Bills, quien le respondió a Paikuhan que le caía mejor cuando no lo conocía. A continuación, el gato arrojó a Vegeta su pendiente de la destrucción, para que el Saiyajin lo tuviera como prueba de que ya controlaba el Hakai y podía emular la energía destructora con su propio ki, con lo cual podía actuar como representante de Dios de la destrucción del universo 7 y acompañar a Paikuhan, pues él ya no quería trabajar con aquel sujeto. Ante esto, el guardián exclamó fastidiado que cómo podía dejar cosas de tal importancia en manos de un mero mortal, pero Bill simplemente le respondió que él era el dios destructor allí y por eso hacía lo que quería, y ahora quería tomar una siesta. Esto hizo que Paikuhan se enfureciera de sobremanera, llamándolo vergüenza y deshonra para su cargo, pero el gato simplemente lo saludó con su mano en alto ignorándolo mientras Bill se iba. Vegeta tomó control en la conversación y habló directamente con el guardián, preguntándole que cómo pensaba dar con Freezer. Ante esto mismo dejó de lado al dios destructor y le contestó al príncipe que no tenía ni idea de cómo encontrar a Freezer en ese universo. Para su fortuna, Vegeta le comentó que sería más rápido si él mismo lo teletransportaba usando el Shunkaido, pero lamentablemente para eso necesitaba sentir el ki de Freezer, y en aquellos momentos este mismo estaba en modo de reposo, con lo cual no podía percibir su energía desde allí. El guardián celestial le mencionó entonces que él podría amplificar la perfección con su magia, y de esta manera ayudar a encontrarlo. Vegeta aceptó sin problemas, así que Paikuhan colocó la mano en su hombro, permitiéndole ampliar sus sentidos, y de esta forma el Saiyajin pudo encontrar a Freezer casi al instante, y ambos se teletransportaron hacia su posición. Un segundo después de desaparecer del planeta de la destrucción, ambos reaparecieron en la superficie de un extraño mundo. Vegeta no entendía lo que había ocurrido, pues ellos deberían haber aparecido exactamente frente a Freezer, pero Paikuhan le explicó que él había visto a través de Vegeta donde encontraba el ki de un demonio del frío, y esto era en medio del espacio, con lo cual supuso que estaban en una nave. Así que el guardián se entrometió con los sentidos de Vegeta, e hizo que se teletransportaran en aquel sistema, el cual se encontraba en la trayectoria de la nave de Freezer, y por eso era seguro de que pasaría por allí. El Saiyajin no apreció para nada que el guardián se metiera de aquella manera en sus sentidos, pero Paikuhan le explicó que una nave no resistiría el choque entre sus poderes, y si sus fuerzas despertaban a Janemba de una manera violenta, todos se encontrarían envueltos en un grave aprieto. Así que por ello lo mejor era esperar que Freezer llegara a aquel lugar. Vegeta aceptó la explicación a regañadientes y le exigió al guardián que le contara qué estaba ocurriendo con lujo de detalles, ya que tendrían tiempo mientras esperaban la llegada del tirano galáctico. Mientras tanto, en el universo 8, Liqueur regresaba al planeta de la destrucción luego de haber asegurado la bestia primordial de su propio universo, tal y como le fuera encargado.
Pero entonces, nada más llegar a su hogar, una voz le dio la bienvenida diciendo que había tardado mucho. Saltando desde el bosquecillo cercano, una sombra emergió ante él. Se trataba de la guerrera Sufurujin que había destruido las superesferas del dragón, privando así el dominio de Seno de la magia de Salama. Al verla, Liquiur le inquirió confundido sobre su identidad, ante lo cual la mujer le dijo que había escuchado hablar sobre el dios destructor Liquiur, que era el más estudioso entre ellos, por lo cual esperaba que pudiera reconocer a la diosa guerrera Taira de la realidad de Zarat, incluso ahora si se encontraba en otro cuerpo. Al escuchar ese nombre, el dios destructor la reconoció de inmediato como una de los magos celestiales que estaban invadiendo el reino de Seno, respondiéndole por su atrevimiento de invadir el universo, y especialmente su planeta. Al escuchar aquello, la diosa estalló en una carcajada, asegurándole que sería el momento en el cual el dios le entregara su capullo. Liquiur por su parte respondió que él no haría tal cosa de ninguna manera, aprestándose a luchar contra aquella invasora. Mientras todos los frentes empezaban su movimiento ante la guerra, la narración nos lleva de vuelta al universo 7, específicamente al planeta Tierra. En aquellos momentos, un pequeño Ub huía aterrado de un dinosaurio gigantesco, dispuesto a comérselo. Para su fortuna fue salvado por el anciano rey Chapa, el cual desmayó a la criatura de una fuerte patada en la quijada. Nada más ver el viejo Ub lo saludó entusiasmado, llamándolo maestro. Este a su vez respondió al infante diciéndole que no debía arriesgarse así, que debería haber soltado la carga en su espalda. Pero el niño le objetó que quería llevar agua a su aldea, pues aprovechando su gran velocidad estaba yendo y viniendo de zonas fértiles y provisionando de agua a su pueblo. Ante esto, el rey Chapa acarició orgullosamente su penacho de pelo escabeche, mientras le comentaba sin lugar a dudas que él tenía mucha prosperidad en su tierra hacia el futuro, haciendo uso de su gran fuerza, y por eso mismo él lo estaba entrenando. Justo en ese instante, un gigantesco pie se apoyó en el terreno. Esto mientras Chapa y Ub miraban con horror como un dinosaurio mucho más grande que el anterior se cernía sobre sus cabezas. El monstruo se lanzó al ataque de inmediato para comerlos de un bocado, pero el pequeño Ub extendió su palma y desesperado y por la misma disparó un chorro de ki, el cual le dio en toda la cara al gigantesco animal para finalmente dejarlo hecho pequeñas cenizas, las cuales cayeron alrededor del sorprendido pequeño. Viendo esto, Chapa sonrió, convencido de que su alumno era realmente alguien muy especial, muy poderoso, pero a su vez bueno y puro de corazón, justo como aquel niño que había conocido hacía ya tanto. Mientras el maestro miraba con orgullo y cariño a su estudiante, una voz lo sorprendió a sus espaldas, felicitando a Ub por haber eliminado a aquella criatura, y asegurándole que sería un problema si él muriera. Se trataba de un extraño sujeto con una gran capucha cubierta en su rostro. Nada más verlo, Chapa se puso en guardia y le demandó saber quién era, pero el recién llegado simplemente respondió que no tenía tiempo de encargarse de la basura, y que simplemente había venido a llevarse a ese niño. Esto hizo que el viejo se pusiera en guardia de inmediato, listo para defender a su discípulo, y haciendo uso de su gran velocidad muy elevada para un humano, atacó de inmediato al extraño. Sin embargo, a mitad de camino algo pareció golpearlo y simplemente perdió el equilibrio y cayó inconsciente. El encapuchado miró entonces al viejo, asegurándole que una basura como aquella no podía ni siquiera acercarse a él, y si hubiera elevado su energía incluso mínimamente al cuerpo del humano habría sido destruido. Desesperado al ver aquello, fue corriendo junto con su mentor, pero al llegar a este vio una figura extraña sobre él, mientras una mano con apariencia reptiliana salía desde debajo de las ropas del sujeto. La garra verde casi había atrapado al niño cuando una zarpa púrpura lo detuvo en seco. Se trataba de Bills, el cual acababa de aparecer interponiéndose entre el niño y aquel extraño sujeto. Una sonrisa llena de dientes se desplegó bajo las capas mientras el recién llegado elogiaba las habilidades del gato, por haberlo sorprendido sin que se diera cuenta. En tanto, Bill simplemente le respondió que aquel sería su pareja de baile. Y hasta aquí llegamos con este nuevo capítulo de Dragon Ball Hakai. ¿Qué te ha parecido? Los magos celestiales se ve que han comenzado su ataque con los universos 7 y 8. ¿Qué pasará en el universo 6? ¿Podrá Goku poner a resguardo la bestia primordial de su universo? ¿Será posible entonces que los dioses eviten la resurrección de Zarat? Lo veremos en los próximos capítulos de esta apasionante historia.